Juan 10:18, para los que les gusta tomar nota, la prédica se titula La resurrección. La resurrección, Juan 10:18. Amén. Bueno, Juan 10:18 dice: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Padre eterno, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y sobre todo por tu fidelidad, Padre Santo, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú siempre eres fiel, Padre Santo. Te clamo, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que disponga nuestros sentidos, Señor, nuestros sentidos espirituales, Señor, especialmente nuestro corazón, Padre Santo, para que esta enseñanza llegue y penetre, Señor, hasta los tuétanos de nuestros huesos, Señor, que quede sembrada y que produzca fruto, Señor, que quede grabada en nuestro corazón, que la pongamos en práctica en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Padre Santo, que la aprendamos, la practiquemos y la enseñemos, Padre Santo, que estemos siempre preparados para defender nuestra fe, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace un mes largo, 2 meses, tuve la oportunidad de predicar y prediqué sobre la resurrección. Y les decía en esa oportunidad que sin la resurrección no existiría el cristianismo. La resurrección es la columna vertebral del cristianismo. Si no existe resurrección, no existe cristianismo. ¿Amén? Y en esa oportunidad leíamos, y quiero volverles a recordar rápidamente, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, primera de Corintios 15, del 13 al 19, dice: si no hay resurrección, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Amén? Entonces, a mí esta partecita me encanta, porque uno siempre tiene como debates con sus compañeros, y yo siempre les he contado que tengo un grupo de excompañeros de bachillerato, y hay gente muy intelectual, gente muy preparada, y siempre le dicen a uno: todas las religiones son lo mismo, todas las religiones son iguales. Lo que buscan es que uno sea buena persona y listo. Y recuerden que había un refrán que decía, o todavía creo que existe, no sé, que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y eso es falso. El único camino es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y la única religión en la que su líder anunció desde antes cómo iba a morir y que iba a resucitar, es la religión cristiana, es la verdadera religión. En ninguna otra ustedes pueden estudiar y analizar, y en ninguna otra su líder dije: yo voy a morir así, voy a resucitar, nada, en ninguna. De hecho, el único Dios que tenemos vivo somos nosotros. De resto, en ninguna religión tienen su líder vivo. Entonces, con este versículo que empezamos, que es Juan 10:18, demuestra y digamos que escucha a unos líderes religiosos como don Mario, el Papa Francisco, creo, dice que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un absoluto fracaso, y porque Él murió, entonces su vida fue un fracaso, pero es todo lo contrario. Y aquí cuando vamos a ver en este momento, hoy vamos a ver lo que pasó después de la resurrección, cuáles fueron las consecuencias de la resurrección. Entonces, lo primero que vamos a ver en Juan 10:18, que es el que acabamos de leer, donde dice: nadie me la arrebata. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo nadie le arrebató la vida. Él dice: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad.
tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces a nuestro Señor Jesucristo nadie le quitó la vida, Él la entregó por su propia voluntad. Y ayer yo escuchaba una prédica y decía el pastor que estaba escuchando, decía, no sé si uno es consciente de que en este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo está entregando su vida, cuando está dando su vida, en ese momento nos está salvando a nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que entregar nuestra vida. Nosotros somos los que hemos pecado, no Él. Y entonces Él en ese momento está dando su vida por nuestros pecados. No importa el pecado que hayamos cometido en ese momento, Él es el que está dando su vida por nosotros. No está fracasando en su vida, está entregando y está teniendo la victoria para el mundo, para nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces a Él nadie le quitó su vida, Él la dio. Y ahí está demostrando que es Dios. Que Él es Dios, porque tiene la autoridad para entregarla y tiene la autoridad para recibirla. ¿Amén? Amén. Entonces, en ninguna religión ustedes van a ver que su líder entregó su vida y la recibió y volvió a resucitar, absolutamente en ninguna. Ahora vamos, por favor, a 1 Corintios 15, 21. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección, de su resurrección. Y es la primicia de su creación. 1 Corintios 15, 21. Dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. La muerte vino por medio de él. ¿Quién fue? Adán. Por medio de Adán vino la muerte. Pero también por medio de un hombre viene la resurrección, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, jamás, pero jamás de los jamases pensemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un fracaso. O sea, eso es absolutamente falso. Al contrario, por medio de Él vino la vida, vino la resurrección. Ustedes se imaginan, por un momento, si no existiera la resurrección, ahí sí, como lo acabamos de leer, qué desdicha, qué tristeza sería nuestra vida saber que vamos a morir. Vuelvo a mis compañeros que siempre están diciendo, nuestra esperanza de vida es de 22, 24 años, porque ya casi todos estamos coqueteando los 60 por ahí. Se imagina la esperanza de vida de uno, decir, no, pues en 20 años o 24 años me voy a morir y ahí acabó todo. Eso sería muy triste, pero demasiado triste que ya uno, bueno, se acabó todo. Ni para qué mañana madrugo a trabajar o qué hago la otra semana, si ya no hay resurrección. Pero no, nosotros tenemos la certeza y tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Amén? Y esa resurrección vino por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no existiría la resurrección. En 1 de Pedro 1:3, vamos a ver que Jesús es nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza viva es nuestro Señor Jesucristo. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y aquí quiero detenerme un segundito. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros, a diferencia de todas las religiones, no predicamos un Dios muerto. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Amén. Y este mes de octubre, cuando la gente celebra el 31, está celebrando la muerte. No sé si ustedes han investigado en México celebran la muerte de una manera impresionante. La gente va al 31 y visita a sus parientes muertos y es un homenaje a la muerte. Y nosotros no tenemos un Dios de muerte, nosotros tenemos un Dios vivo, porque gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y eso quiero que quede hoy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros tenemos un Dios vivo, que gracias a su resurrección nosotros también vamos a resucitar.
Dios no es un Dios de muertos. Entonces, los que saben, en México le llevan hasta lo que más le gustaba al fallecido, le llevan ese día de comida allá al cementerio. Y les decía hace unos meses que a mí me tendrían que llevar allá tremendo churrasco con mucho chimichurri, que es lo que me encanta. Entonces, pero no, Dios no es Dios de muertos, es un Dios de vivos. Es un Dios de vivos. Nosotros fallamos cuando uno desde niño, no sé a ustedes, pero a mí de pequeñito me llevaban a la iglesia y en Semana Santa me llevaban y había una imagen, una estatua de nuestro Señor Jesucristo muerto. Y no entiendo por qué hay veces la iglesia tiene una imagen de un Dios muerto. Dios no está muerto, Dios está vivo. Y cuando oramos todos los días le estamos pidiendo a un Dios vivo, a un Dios vivo. Amén. Entonces, gracias porque nosotros tenemos una esperanza viva, no una esperanza en un muerto, como la tienen las otras religiones donde tienen su esperanza en un Dios muerto. En Primera de Tesalonicenses 4:14, vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 4:14, que Jesús es la garantía de nuestra salvación. Jesús es la garantía de nuestra salvación. Dice el verso 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Amén. Así como, entonces, tenemos que tener esa esperanza de que así también Dios resucitará a Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y aquí tenemos que hacer una claridad. Todo el mundo, o en el mundo a uno le enseñan que todos somos hijos de Dios. Y eso es falso. No todos somos hijos de Dios. Entonces, cuando uno nace, y yo hablo por mi experiencia, y creo que la gran mayoría de nosotros, porque no nacimos en hogares cristianos, todos somos hijos de Dios. Y uno lo escucha a diario, que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, así como no todos somos hijos de Dios, tampoco todos los que mueren van al cielo. Sin embargo, ustedes escuchan que cuando alguien muere, yo tengo grabado en mi mente y en mi corazón, cuando falleció mi papá, todos mis compañeros de la universidad que me acompañaron al entierro me decían, Guillermito, bueno, ya tiene un angelito en el cielo que lo va a cuidar, que lo va a proteger. Y siempre le dan a uno esa voz de aliento diciéndole, tiene un angelito en el cielo que lo va a cuidar y lo va a proteger. Y cuando uno escucha eso, pues uno hasta se siente bien. Dice, bueno, está mi papá cuidándome en el cielo. Pero cuando uno estudia la palabra del Señor, lo primero que aprende es que los muertos no pueden hacer absolutamente nada. Nada. Nunca un muerto, mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi hijo, el que sea, el que haya muerto jamás podrá hacer nada por nosotros porque no tiene nada que ver con esta vida. O sea que no tengo un angelito en el cielo cuidándome ni ayudándome. Y segundo, ¿cómo sabemos si esa persona que falleció está en el cielo? ¿Quién nos garantiza? Solamente lo que vamos a ver ahorita, si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios, ni todos los que mueren van al cielo. Amén, ¿eso es claro? Y ahí lo dice la palabra del Señor. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. A los que han muerto en unión con nuestro Señor Jesucristo. No dice que resucitará a todo el mundo para vida eterna. Lo resucitará a los que han muerto en unión con Él. Aquí en los versículos que siguen vamos a ir aclarando. En 2 Corintios 5:15, 2 Corintios 5:15, vamos a ver que tenemos que vivir para Jesús, nuestro Salvador. Entonces dice, y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros, sino para el que murió por nosotros y que resucitó. Y aquí quiero recordar algo, porque es que normalmente uno vive es para uno vive es para uno no vive para Dios. Entonces, Él murió por nosotros y nuestra obligación ahora es vivir para el que murió por nosotros. Dicen
para que vivan por el que murió y fue resucitado. Entonces, nosotros tenemos que vivir para el Señor, hacer todo para el Señor. Y ahí cabe la pregunta, lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor, es para agradar al Señor. Porque muchas veces nosotros vivimos es para agradarnos a nosotros, para nosotros. Siempre estamos pensando en nosotros, no estamos viviendo, y la palabra del Señor lo dice en Colosenses, si alguien me ayuda con Colosenses 3:17, dice que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos en obra, lo que sea, que lo hagamos para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Y ahí de pronto voy a tomar aquí un par de ejemplos sencillitos. Si uno es mesero y piensa en su cliente, el que llegó y se sentó allá en la mesa, yo pienso que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo voy a atender? ¿Cómo atiendo yo como mesero a nuestro Señor Jesucristo? Si aquí se me olvidó el nombre, don Eduardo, le llega a una persona a comprarle algo para su mascota y piensa, ese señor que llegó es nuestro Señor Jesucristo que quiere comprarle algo a su mascota, ¿cómo lo atiende? ¿Con qué amabilidad? ¿Cómo atiendo yo al conductor del Transmilenio si pienso que el que va manejando es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo atiendo yo al paciente como médico si pienso que mi paciente es nuestro Señor Jesucristo? Eso, digamos, pensando en uno como en su vida, atendiendo a alguien. Ahora, ¿cómo me atenderían a mí? ¿Cómo atiendo yo al paciente y cómo sería el paciente con el médico? ¿Cómo actuaría el paciente sabiendo que el médico es nuestro Señor Jesucristo? O sea, siempre todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor Jesucristo. Vivamos para el que nos salvó, vivamos para el que dio su vida por nosotros. Amén. Es decir, cuando uno llega y veces y ve al portero del edificio, ¿cómo lo saludo? ¿Cómo lo atiendo? Pensemos que ese portero es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo saludo? ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo atiendo el empleado que tengo? Y yo como empleado, ¿cómo atiendo a mi jefe si pienso que Él es nuestro Señor Jesucristo? Yo como empleado, ¿cómo le llegaría tarde a mi gerente sabiendo que es nuestro Señor Jesucristo? Entonces dice que vivamos para el que dio su vida por nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Alguien encontró Colosenses 3:17? ¿Sí dice? Amén. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, siempre pensemos, agrado a nuestro Señor con lo que estoy diciendo, con lo que estoy opinando, con lo que estoy escribiendo en el computador, en el Face, en el WhatsApp. ¿Estoy agradando al Señor? Porque lo dice el versículo. Y Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para que vivamos por el que murió por nosotros. Entonces, actuemos pensando siempre en que debemos alabar, glorificar a Dios. Amén. Amén. Ahora miremos Romanos 6, 5, 6. Romanos 6, 5, 6. Y aquí hay una pregunta que yo me hago. ¿Hemos muerto al pecado? ¿Realmente hemos muerto al pecado? Entonces dice Romanos 6, 5, 6. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para nuestro cuerpo pecaminoso, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos muerto al pecado. Pero debemos preguntarnos, ¿realmente hemos muerto al pecado o seguimos practicando el pecado? Porque muchas veces hay veces yo hablo con unos amigos que tengo en Estados Unidos y me dicen, aquí la gran mayoría de pastores obran mal, porque dicen que ya Dios nos perdonó los pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer. Entonces eso no es así, nosotros debemos obrar y siempre, y lo vemos en el versículo anterior, agradar a Dios en absolutamente todo lo que hacemos. Y preguntémonos, ¿hemos muerto al pecado?
hemos muerto al pecado o todavía consentimos cosas en nuestra vida. Yo les decía en el pasado ayuno que a mí lo que más me fastidia en esta vida y me ha fastidiado siempre es el olor a cigarrillo. A mí siempre me ha fastidiado, yo no me he fumado un cigarrillo. Entonces, no sé, piensen ustedes qué es lo que más les fastidia, qué es lo que más les produce asco, qué es lo que más dicen, uy, guácala, yo no quiero ni escuchar eso, ni ver eso. Piensen en eso y cuando oren, pídanle al Señor, Padre, Padre Santo, que a mí me produzca asco el pecado, que me produzca náuseas el pecado, que me produzca vómito el pecado. Entonces, cuando uno le ora al Señor, el Señor obra. Y el día que vayan a hacer eso que todavía queda por ahí, el Señor les va a producir asco, el Señor les va a producir náuseas. Y lo sé, se los digo por experiencia. Uno tiene que pedirle al Señor, Señor, no sé, el que fume, Señor, no quiero fumar, quiero que el cigarrillo me produzca asco. Si es una persona que le gusta tomarse sus traguitos, Señor, quiero que el olor, el solo aroma a alcohol me produzca asco. Y le va a pasar, le va a producir asco, le va a producir ese deseo de vomitar. Porque uno debe renunciar al pecado, uno no debe dejar ahí algo guardadito. No, Señor, debemos vivir para el que murió y resucitó por nosotros, amén. Entonces debemos renunciar al pecado. Piensen en eso, en qué es lo que les fastidia. Dígale, Señor, yo quiero que me fastidie el pecado así como me fastidia tal cosa. Y el Señor nos limpia. Aquí tenemos muchos testimonios de personas que han dejado de fumar, que han dejado de tomar, que han dejado de hacer cosas, porque uno en sus propias fuerzas no puede, pero uno le dice al Señor, Señor, yo sé que esto que hago no es correcto y yo sé que usted me limpia y me purifica, porque con su muerte nos limpió y nos purificó y nos justificó. Amén. Entonces piensen, ahí les dejo la tareita para que piensen qué es lo que más les molesta y díganle, Señor, yo quiero que así me moleste el pecado. Miremos por favor Efesios 2:6 y preguntémonos si ya resucitamos espiritualmente nosotros. Así como si morimos al pecado, ya automáticamente resucitamos espiritualmente. Si ya morí al pecado, si no he muerto al pecado, aún no he resucitado espiritualmente. Dice Efesios 2:6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Amén. Entonces, si ya morimos al pecado, ya resucitamos. Y una muestra de ello es que nosotros, cuando tomamos la decisión de vivir como Cristo ordena, nos bautizamos. Aquí ya todos estamos bautizados. Entonces, cuando uno se bautiza, está haciendo un acto externo de una transformación interna, de que ya yo renuncié al pecado y que ya quiero vivir como Dios ordena. Entonces yo ya resucité. Yo les quiero contar aquí rápidamente cómo el Señor lo cambia a uno. Yo tuve una época que viví con dos amigos con los que estudié bachillerato, con los que estudié primaria, bachillerato, universidad, y fuimos tan amigos que una vez tomamos la decisión de irnos a vivir y nos fuimos a vivir, sacamos apartamento y nos fuimos los tres a vivir. Y cuando uno vive para el pecado, uno planea el pecado. Uno puede ser lunes y uno está diciendo, ¿qué hacemos bueno, pastor no, Luis Ángel, ¿qué vamos a hacer el próximo fin de semana que es puente? Yo tengo unas amiguitas. Nosotros no, yo también tengo. Entonces ya uno está planeando el pecado y lo planea con agrado. Uno lo planea con agrado. O cuando vamos a pegar la escapada a tal sitio, o cuando yo tuve un negocio en el barrio de Santa Isabel y recuerdo que allá vendíamos, yo vendía chance. Y había gente que me hacía el chance y me decía, uy, donde me lo gane, mañana a esta hora estoy perdido en la borrachera. Entonces uno decía, bueno, esos anhelos que uno tenía antes, esos deseos que uno tenía antes, y cuando uno recibe al Señor en su corazón, ya todas estas cosas le fastidian. Todo esto le fastidia, o sea, ya uno no, cuando nosotros abrimos la iglesia aquí, hay veces a las 6 de la mañana, 6:30, está uno limpiando, barriendo ahí, y ve uno pasar personas que no se pueden mover de la borrachera, y uno dice, Señor, y pensar que yo muchas veces amanecí así en la calle, y ya uno siente lo que les digo, uno siente ese asco. Entonces uno ve
que ya hemos resucitado espiritualmente. Cuando ya usted no busca el canal allá donde ve que van a pasar imágenes como pornográficas, decía un amigo, sino que ya uno le huye a esos canales. Cuando ya uno no está detrás de la rumba, detrás de la fiesta, cuando uno ya no está mirando uno con malos deseos ni nada, uno sabe que el Señor ya nos resucitó y que ahora estamos viviendo en santidad, porque debemos vivir en santidad, amén. Entonces, preguntémonos, ¿ya resucité espiritualmente? ¿Ya he cambiado mi vida? ¿Ya no estoy chismoseando? ¿Ya no estoy haciendo esto y esto y esto? ¿Ya no estoy rajando del gobierno, sino orando por el gobierno? Porque una cosa es denunciar lo que uno ve mal y otra cosa es rajar del gobierno. Una cosa es rajar de las personas y una cosa es denunciar el pecado. Entonces tenemos que tener la certeza de que ya resucitamos espiritualmente. Y no sucede tan fácil como que pasé a hacer una oración de fe y ya listo. Yo conozco personas y de hecho yo lo hice. A mí mi familia, mi hermano mayor me comenzó a invitar a la iglesia y todos era con una insistencia de que yo hiciera la oración de fe, y yo hacía la oración de fe, pero yo seguía mi vida igualitica. Casi 5 años después de haber hecho como, no sé, 4, 5, 6 veces la oración de fe, comenzó mi vida realmente a cambiar. Entonces, tenemos que tener esa certeza de que hemos resucitado espiritualmente. ¿Amén? Piensen, o sea, cada uno se hace su autoexamen y mira, si realmente resucité, ya mis reacciones son diferentes a las que yo tenía antes, mis acciones son diferentes, ahora me gusta lo que antes odiaba y ahora odio lo que antes me gustaba, y esa es una muestra de que hemos resucitado. Amén. Amén. Miremos por favor Colosenses, bueno, ya miramos Colosenses 3:1, que es buscar las cosas del Señor, ¿no? Que es buscar todo o sea, buscar agradar al Señor. Dice, busquemos las cosas de Dios. Lo demás, dice la palabra del Señor, llegará por añadidura. Tenemos que buscar siempre, siempre, siempre las cosas del Señor. Este Colosenses 3:1 fue el que leímos ahorita, sí. No, leímos fue Colosenses 3:17, Colosenses 3:21. Colosenses 3:1, perdónenme, 3:1. Dice, ya que han resucitado con Cristo, porque ya resucitamos, ya quedó claro que resucitamos, que ya no estamos buscando el pecado, que ya no practicamos el pecado, entonces dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces, como ya resucitamos, ahora en nuestra vida lo que vamos a hacer es buscar todo lo del Señor, es buscar todas las cosas del Señor. Y aquí quiero que por favor me presten un poquito de atención. De aquí ya resucitamos, estamos todos de acuerdo que ya resucitamos, ya somos espiritualmente nuevos, entonces vamos a buscar las cosas del Señor. Amén. Pero las cosas del Señor hay que saberlas buscar, hay que saberlas buscar. Hace 8 o 15 días cuando estábamos en el ayuno, pasaron un video de los judíos en el muro de los lamentos, una cantidad impresionante de personas buscando al Señor. Entonces, yo les hablaba ese día de que hay gente que busca al Señor, pero lo busca donde no es. Cuando uno sale aquí a trotar en la parte de atrás, ve personas que están trotando, y cuando pasan frente a las imágenes, se hacen al frente de esas imágenes y comienzan a orar, se santiguan y hacen cosas. ¿Están buscando al Señor en la parte correcta? No lo están buscando en la parte correcta. Cuando uno mira esta secta de los testigos de Jehová, que prohíben celebrar cumpleaños, que prohíben las infusiones de sangre y todas las cosas, ¿están buscando al Señor en el lugar correcto? No lo están haciendo. Entonces, ¿cómo saber dónde buscar al Señor en el lugar correcto? Buscando cuál es su voluntad en la palabra de Dios, en la Biblia. Todos los demás esfuerzos que nosotros hacemos son esfuerzos inútiles. Entonces, tenemos que buscarlo en la manera correcta. Muchas veces uno nace y comienza a crecer y uno conoce de Dios, pero de la manera social. Fue mi caso. Yo cuando iba a misa, cuando se casaba un amigo, cuando moría el papá de un amigo, cuando moría un vecino, uno iba a misa y era un acto social. Entonces uno lo buscaba, era de manera social. Uno no iba a buscar al Señor. Entonces,
ahí estamos buscando mal. Cuando buscamos en un Dios muerto, estamos buscando mal. Pero hay gente que busca la salida es en la ciencia. Hay gente que dice, no, yo busco es lo que diga la ciencia, no lo que diga el Señor. Y hay gente que busca en el secularismo. Y secularismo es darle el valor al mundo y no a lo que Dios ordena. ¿Por qué yo no mato? Porque es que la ley lo prohíbe. Pero no es porque la ley lo prohíba, es porque Dios lo prohíbe. Es porque Dios lo prohíbe, no es porque la ley lo prohíba. Entonces yo debo buscar agradar a Dios, no al mundo. ¿Yo por qué no miento? Porque Dios lo prohíbe, porque el mundo lo podría aprobar. El mundo puede aprobar, la semana pasada aprobaron en México el matrimonio igualitario, lo llaman, entre hombres y mujeres con mujeres. Pero la ley puede dar una ley, la ley puede decir, aprobar que 3 por 5 es 50, pero jamás será 50. Hay una ley que es la ley de Dios, y esa es la ley que nosotros debemos buscar y cumplir y agradar es al Señor, no agradar al mundo. Entonces hay gente que busca en la religión falsa, con dioses muertos, y lo acabamos de ver que nosotros buscamos un Dios vivo. Hay gente que busca en la ciencia, hay gente que busca en la secularización. Entonces yo busco es lo que diga el mundo, no lo que diga Dios. Y les recomiendo una película que se llama El que cambia los tiempos. Habla sobre ese tema y es una maravilla de película, El que cambia los tiempos, mírenla. Y hay gente que busca en Satanás. Voy a contarles rápidamente algo que les referí el día del ayuno. Yo tuve un compañero, cuando yo trabajaba en los fondos de pensiones, que estaba pasando una situación muy complicada y había un sitio donde se reunían muchísimos obreros, muchísimas personas los días sábados, y este compañero llamó a una señora y le dijo, ¿por qué no nos vemos mañana? Vamos a decir, señora Victoria, ¿por qué no nos vemos mañana y trabajamos tal sector que es un sector industrial y podemos afiliar muchas personas a nuestro fondo de pensiones? Y la señora le dijo, sí, claro, vayamos porque este mes vamos como regular. Y ella fue con la intención de que cuando acabaran de trabajar, el amigo que la invitó le prestara para el transporte para regresar porque estaba sin plata. Y él fue con la idea de que ella le prestara para el transporte porque también estaba sin plata. Y fueron y trabajaron el mediodía, y cuando llegó la hora de irse para la casa, él le dijo, señora Victoria, ¿será que me puede prestar para regresar a la casa que estoy sin plata para el transporte? Y ella le dijo, ay, mijo, yo me vine con la misma idea que usted me prestara para devolverme, también estoy sin un peso. Y entonces los dos sin plata, y él dijo, no, me tocará gastarme un billetico que tengo por aquí en la billetera doblado hace ya varios años, que consulté una bruja, consulté una señora en Chapinero, y me dijo que si guardaba ese billetico doblado me iba a cambiar la vida. Y hay veces cuando yo cuento esto, digo, ¿cómo le habrá cambiado la vida que estaba pidiendo prestado para el transporte? Y entonces, bueno, les tocará cambiar el billetico. Sacó su billetera, en esa época creo que era un billete de 200 pesos, estaba perfectamente doblado, lo desenvolvió, lo cambiaron y cada uno agarró para su transporte, pero por dentro de ese billete había un papel en blanco y tenía un mensaje escrito. Estaba en inglés y ninguno de los dos supo qué decía. Él durante la semana fue y se averiguó con alguien y tenía un mensajito que decía, vale al banco de Satanás. Vale al banco de Satanás. Le había hecho un vale al banco de Satanás el día que fue y consultó a ese brujo. Si alguno de ustedes ha consultado cosas de esas, bien, es momento de arrepentirse y de pedirle al Señor que cierre esa puerta, porque uno le abre puertas al demonio cuando consulta brujos, cuando consulta horóscopos, cuando ve esas películas, que ahora hay muchísimas donde haciendo homenaje a imágenes y haciendo esas cosas, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Amén. Entonces tenemos que buscar al Señor con conocimiento y lo buscamos a través de la Biblia. Espero que todos, así como pensamos en tener un televisor de 200 pulgadas, de esos que compran en las presidencias, así que de esos de 8K, tengamos nuestra Biblia 8K, amén. Tengamos nuestra Biblia para leer con las palabras resaltadas o las resaltamos lo que el Señor nos habla, amén. Bueno, entonces tenemos que saber eso, que buscar donde el Señor quiere que busquemos, y es en su palabra. Romanos 8:11. ¿Vive el Espíritu de Dios en mí? Ese le hice como pregunta.
Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. O sea, el mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos nos va a levantar a nosotros, amén. Nos va a levantar a nosotros si morimos en Cristo. Romanos 10:4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para todo el que cree, para que todo el que cree reciba justicia. ¿Por qué traje este versículo? Porque hay personas y hay muchísimas iglesias que se están volviendo a un grupo que son judaizantes y que quieren volver a vivir por las obras. Pero nuestro Señor Jesucristo cuando murió ya pagó la deuda de nosotros, ya nosotros no tenemos que vivir por obras, porque nadie va a ser justificado por obras. Y yo digo que si fuéramos justificados por obras, igual no las haríamos, igual no podríamos hacerlas. Entonces somos salvos por fe, amén. Tengan en cuenta y tengan mucho cuidado si los invitan a estas iglesias, donde comienzan a decir que tenemos que volver al sistema antiguo, al Antiguo Testamento, a volver a vivir por obras, que no es correcto congregarse el domingo, que toca es el sábado, si no, mejor dicho, no hay salvación. No, ya nuestro Señor Jesucristo pagó la deuda y vivimos por fe, no por obras, es por la gracia del Señor que fuimos salvos, amén. Y eso lo complementa 1 Corintios 1:30, que no es por nuestras obras. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos, volvemos a estar unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Si ya nosotros fuimos justificados, santificados y fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos acudir a obras, amén. No necesitamos acudir a obras. Y finalizamos con Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Dice, seremos sacerdotes y reinaremos con Dios, amén. Seremos sacerdotes y reinaremos con Dios. Dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. La segunda muerte no tiene poder sobre nosotros, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Amén. Entonces, que quede claro que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue ningún fracaso, fue la salvación de nosotros, fue la victoria de Dios sobre nosotros, fue la victoria del Señor sobre el pecado, fue la victoria de Dios y la que nos dio vida, la que nos permite a nosotros saber que tenemos una esperanza de una resurrección. Amén. Oremos.